Que Dios le bendiga grandemente. A estas horas de la noche le bendecimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Agradecemos su sintonía allá donde quiera que usted se encuentre. Anhelamos que la paz y la gracia del Señor Jesucristo repose en su hogar. Agradecemos también a nuestros amigos en Facebook que como siempre están ahí a la expectativa de nuestras transmisiones en vivo. Así que agradecemos esa sintonía y gracias por seguirnos, gracias por darle like a nuestras publicaciones y también gracias a nuestros hermanos y amigos que han estado sintonizando el canal Dios TV Palín a través de la plataforma de YouTube. Por supuesto, los archivos de Dios TV han estado ahí publicados para que si usted quisiera verlos a cualquier hora del día, desde su smartphone o su Smart TV, si usted tiene la opción, puede ingresar a YouTube y por supuesto ingresar al canal Dios TV Palín, por supuesto. Ese es el nombre que tiene el canal en YouTube. Usted puede ingresar canal Dios TV Palín y ingresa, por supuesto. Ahí va a encontrar todos los archivos que el canal Dios TV Palín ha estado produciendo en vivo y ha estado subiendo a la plataforma. Así que le invitamos también a que se suscriba a nuestro canal para que usted pueda recibir un aviso en su teléfono cuando Dios TV esté subiendo un archivo. Así que bendecimos a todos nuestros amigos que como siempre han estado alimentándose a través de la palabra del Señor. Mi querido, bienvenido a este espacio de la palabra del Señor y por supuesto con el respeto que usted se merece, anhelo que usted pueda prestar atención unos minutos porque el Señor cuando habla es porque Él nos ama y Él quiere tratar con nuestras vidas. Así que ponemos en las manos del Señor ese tiempo y suplico de todo corazón que el Señor añada la bendición espiritual a la lectura en esta noche. Así que vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 3, muy importante para que usted observe en su Biblia. Si es que tiene Biblia, puede correr y sacar su Biblia y abrirla o ver en su teléfono. Si es que tiene Biblia en su teléfono, también puede observar en Romanos 3:23, una lectura muy importante, es donde encontramos la evidencia del amor de Dios para los seres humanos, ¿sí? Porque muchas veces hemos oído que Dios nos ama, que Dios es amor, pero ¿cómo comprender esa frase? Porque muchas veces solo es una frase. Tal vez usted ha visto en el windshield de un vehículo o camión o bus. Windshield es el vidrio delantero de un vehículo y a veces hay un letrero que dice Dios es amor y hay muchas frases así escritas en rótulos o en paredes, pero dice Dios es amor y muchas veces se ha venido a convertir nada más en una frase, pero el amor de Dios es algo que no solo es un decir, es algo que se ha manifestado a los hombres desde tiempos antiguos y por ello vamos a leer Romanos 3:23. Así que le invito a que pueda observar conmigo. Dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron, o sea, todos han pecado. El mismo libro de Romanos menciona que ni siquiera hay un justo en la tierra, pero dice de esta manera que todos hemos pecado. Santiago dice que el que dice que nunca ha pecado hace mentiroso a Dios. Porque si alguien dice no, es que yo nunca he pecado, entonces significa que en vano Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es pisotear al Hijo del Hombre. Todos hemos pecado, pecamos de muchas maneras. Tal vez alguien solo peca con hablar, pero alguien peca con asesinar a alguien o robarle a alguien, pero delante de Dios es una ofensa. Y el pecado es algo que viene a ofender la majestad y la santidad del Señor, porque Él es santo, 3 veces santo, dice la palabra del Señor.
Y muchas veces nosotros ni siquiera somos santos, ¿verdad? Y siempre estamos lamentablemente errando en la vida. Muchos erramos. Claro que si usted ha llegado a ser una persona exitosa, una persona seria, con visión, una persona muy preparada intelectualmente, universitaria, graduada, ¡qué bendición! Que no tenga fracasos, pero eso no significa que usted nunca se ha equivocado. Eso no significa que usted nunca ha ofendido a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice de esta manera: pero a los que no creen serán condenados por no haber creído en el Hijo del Hombre. Eso menciona la Biblia al lado de Juan 3:16, porque ahí vemos en Juan 3:16 dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero en el versículo 17, el siguiente verso dice: pero a los que no creen serán condenados. ¿Sí? Y también dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo. Eso dice la Biblia. Entonces, amados, solo con el no creer, solo con el no acceder a la búsqueda de Dios, estamos pecando delante del Señor. Hay muchas personas muy íntegras socialmente, que en su conciencia creen que no necesitan buscar de Dios, pero ese es un grave error. Eso es grave, el no buscar de Dios. Y hay personas que dicen: algún día voy a ir a la iglesia, algún día voy a buscar de Dios, y nunca lo hacen. Primero se mueren y no buscan de Dios. Y eso es un pecado muy grande, el no buscar de Dios. Irse a la tumba sin tener el perdón de los pecados, ese es el error más grande del ser humano, el cual no tiene solución. Porque si una persona se muere y no lleva la salvación de su alma y se va a la tumba, esa persona jamás y nunca vuelve a tener una oportunidad de ser salva. Esa persona va derechito al infierno. Perdón que lo diga así, perdón que me exprese de esa manera. Hay muchas formas de pecar, pero el pecado más grande es el no haber creído en el Señor Jesucristo. El no creer. Y hay muchas personas que han pecado, pero se pueden salvar porque han creído en el Hijo de Dios. Así a grandes rasgos quiero contarle parte de la historia. Es que Jesús estaba en medio de dos ladrones, ¿sí? Y uno, estando en su condición de muerte, de condenación, aún así se burla de Jesús y le dice: si eres el Hijo del Hombre, pues sálvate, y nos salvas. Ajá. Y el otro, el que estaba a la derecha, le dice: Señor, cuando estés en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Él también era pecador, pero reconoció que el que estaba en medio de ellos era el Señor Jesús, y que en él había salvación, no física, porque él ya estaba clavado también, pero había una salvación del alma. Y Jesús le dice: de cierto te digo. Esa palabra de cierto significa que es una promesa que dudar de esta sería un error. Por favor, no hay que dudar a las promesas de Dios. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy mismo. Le estaba asegurando que ya se iba a morir el de la derecha, pero le estaba diciendo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No le está diciendo algún día. Ajá. Él no se congregaba, él no era una buena persona, él era una persona mala socialmente. Le quedó mal a muchas personas, pero alcanzó el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Mi querido, el morirse uno sin Cristo, eso es lo más triste que puede haber.
Hay gente que se está muriendo, ya está para estirar los tenis y todavía, no, es que yo nací así, así me voy a morir, dicen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste, qué pena! Si nada cuesta dar el brazo a torcer y reconocer que Cristo es el Señor y que estamos mal y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos destituye, aunque la promesa era de nosotros, pero nos hace a un lado el pecado. Dice el verso 24: siendo justificados gratuitamente, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, la palabra redención es rescatar. También hay otro versículo en la Biblia y es capítulo 6 de Romanos, exactamente en el versículo 23. Dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Impresionante ese versículo, a mí me impacta. No me jacto por lo que voy a decir, pero yo, gracias a Dios, por mí no, pero gracias a Dios, tengo casi los 18 años de estar buscando de Dios en la iglesia, luchando. No estoy diciendo que alcancé el objetivo, en la lucha estoy. Pero ese versículo, yo siento que todavía me habla a mí. Me habla a mí. O sea, no porque ese versículo me hizo convencer en aquellos años y no, ahora yo sé que esa palabra tiene vida y aún me sigue hablando. Y yo quiero decirle, mi amado, que el pecado tiene una paga. Usted peca, usted merece recibir una paga. Y esa paga no se la pueden dar a otra persona. Si yo le trabajo a una empresa una quincena, allí va a estar mi cheque de una quincena. Y ese cheque va a tener mi nombre. Y no se lo pueden dar a otra persona que, aunque haya trabajado para la misma empresa, ese cheque está a mi nombre. Y aunque yo no lo quiera recibir, me lo van a guardar y un día me lo van a hacer llegar, porque es para mí, ya no es de la empresa. Así funciona esto, porque la paga del pecado es muerte. Cuando alguien peca, automáticamente tiene un pago que es la muerte. ¿Sí? No estoy diciendo que si usted pecó ahorita y le va a caer un rayo en seco y se va a morir. No estoy diciendo exactamente. Puede ser, pero no es exactamente así. ¿Sí? Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos en cuestión de segundos, pero eso fue una ocasión, ¿verdad? Pero cuando nosotros pecamos, morimos espiritualmente, porque el pecado nos aleja de Dios, porque Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo y Él no tolera el pecado cerca de Él. Y como nosotros portamos el pecado en nuestro corazón, tal vez hay envidia, odio, rencor, y eso es un pecado delante de Dios. Entonces Dios se aleja de nosotros, o el pecado nos aleja de Dios. Entonces alejarnos de Dios es estar muertos espiritualmente. Entonces podríamos estar vivos físicamente, pero muertos, porque lejos de Dios no tenemos vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, eso dice la Biblia. Entonces, si estamos en Cristo, cuando la persona está en Cristo, esa persona se abstiene del pecado. Esa persona se detiene y dice: no, yo no lo voy a hacer porque eso es pecado. Yo vivo en Cristo. Sí, las cosas viejas pasaron. Sí, es cierto, yo hice aquello, me gustaba hacer aquello, pero eso es historia. Cristo me cambió y ya no lo voy a hacer. Y ahora voy a empezar a hacer cosas nuevas para bien, porque para eso fui alcanzado, para buenas obras, dice la Biblia. Entonces, mi querido, cuando nosotros pecamos, hay una paga. Y esa paga es algo que está establecida para esa persona que ha pecado. Pero ese es el pago del pecado que nosotros conseguimos. Pero dice en ese versículo, dice: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o sea, regalo. O sea, el regalo de Dios. O sea, ¿qué es un regalo?
vemos la diferencia de una paga o de un pago, que la diferencia que hay entre el pago y el regalo. Para que yo me gane un cheque, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Para que yo me gane la muerte, ¿qué tengo que hacer? Pecar. Pero para recibir un regalo, que es el regalo de Dios, ¿qué debo de hacer? Nada. Usted no puede decirle a su esposa: mira, mi amor, te traje este ramo de rosas, es un regalo. Te traje esta blusa, mira, me gustan estas flores que tiene la blusa, mira, te la traje. Ah, qué bueno, qué bonito, mi amor. Son 50 quetzales. Pero dijo que era un regalo. El regalo no se le puede poner precio. Entonces Dios dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo es muy importante comprenderlo. Jesús, puedo imaginarme, para lo que la Biblia nos dice y nos cuenta desde el nacimiento de Jesús hasta Apocalipsis, puedo imaginarme que Jesús llegó un momento y dijo: mira, Padre Celestial, Juan pecó, Luis pecó, ¿qué es lo que merece? Ir al infierno. Dios es un juez justo y Él no va a hacer pasar al culpable por inocente. Es culpable, merece ir al infierno. Y Jesús, el Hijo, de esta manera le dice al Padre: Señor, pero si Él tiene que ir al infierno, entonces ya no hay esperanza de ir al cielo. Ya no, porque la ley es la ley. Usted en un juzgado no le puede pedir perdón al juez. Ahí es la ley, se tiene que cumplir la ley. Puede pedir un amparo, pero no un perdón. Usted no le puede decir al juez: ay, juez, fíjese que yo atropellé a una niña con el carro, pero yo vengo a pedirle perdón, disculpe, mire, y por favor no me vayan a mandar a la cárcel. No, si usted se declara culpable, inmediatamente lo llevan a la cárcel, porque esa es la paga del error. Porque hay una justicia que hay que cumplirla. Y en Dios es así. El Hijo entonces se ofrece, el Señor Jesús se ofrece y dice: pero si yo voy al infierno en vez de Luis que pecó, ¿qué se gana Luis? Pues quedaría libre de culpa, sería declarado inocente. Entonces el Hijo hace un convenio con el Padre y le dice: bueno, yo voy a ir al infierno por todos los hombres. Voy a morir por sus pecados en la cruz del Calvario y voy a ir al infierno porque Jesús fue al infierno. Eso tiene evidencia bíblica también. Pero con la condición que si Luis y Pedro y Jonathan creen en mí y reconocen su pecado y me reconocen como su Señor, ellos van a ser salvos. Ese era el convenio del Señor Jesús. O sea, nosotros no teníamos esperanza. Entonces ese es el regalo de Dios, que sin nosotros tener que hacer nada, Él nos regala a su Hijo. Y Él dice que entrega a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, dice cualquier persona. No está diciendo para que todos los perfectos, para que todos los buenos, para que todos los santos crean en Él y que se salven. No, para que todo aquel. No importa si es un marero, si es un cantinero, quien quiera que sea, una persona religiosa, tradicional, puede alcanzar salvación a través de Jesucristo. Todos tenemos la esperanza, y así es como el amor de Dios se evidencia hacia los hombres en estos tiempos. Mi querido, yo no sé cuál sea la relación que usted tenga con el Señor, pero sí le puedo decir, mi querido, que es importantísimo que usted puede acercarse al Señor Jesús y reconocerlo como su Señor, reconocer que usted ha pecado y decirle al Señor: Señor, a mí nadie me está impulsando, yo hoy me arrepiento de mis pecados voluntariamente. Y decirle: Señor Jesús, perdóname, pero yo necesito que me perdones y que me limpies. Ya no quiero ser la misma persona, ayúdame. Hay una tentación, tengo una debilidad. Señor amado, límpiame y líbrame de todo mal. Sí. Y Dios empieza a obrar en la persona, pero necesitamos hablarle a Él y empezar conscientemente a no ser la misma persona.
Muchas veces en actividades masivas evangelísticas o cualquier evento cristiano han habido multitudes de personas que reciben a Cristo y pasan al frente, impulsados tal vez por alguien, y qué bueno, eso es muy bueno. Pero el problema es de que en su interior no hay una verdadera conversión, y necesitamos tener una verdadera conversión en nuestro interior para que no necesitemos ser impulsados por otros, para que no necesitemos el ánimo ajeno. Sí, ay hermano, yo ya no tengo fuerzas para ir a la iglesia. Anímeme hermano, ore por mí para que me nazca hambre de Dios. Eso es señal que usted no se ha arrepentido, hermano. Eso es señal que el pecado sigue en su corazón. Si usted tuviera una conversión legítima, usted tuviera un nuevo nacimiento en su corazón y anhelara beber de la fuente que es gratuita, dice la palabra del Señor, y buscar del Señor sin necesidad que alguien lo esté animando, que lo estén llamando, que lo estén visitando. No hay necesidad, porque en usted hay una conversión verdadera. Por eso muchas veces hay que estar animando a las personas, jalando a las personas. Venga hermano, por favor, lo voy a ir a traer en un torito, lo voy a ir a traer en mi moto. Hermano, véngase al culto, por favor. No importa si está lloviendo, yo le presto mi paraguas. Y mucha gente así está, quieren que la anden rogando. Y eso no es correcto. Es cierto, el trabajo de un siervo sí es parte de, pero mi querido, de forma personal, nosotros deberíamos de tener hambre de Dios. ¿Sí? Hemos dejado el pecado, pero ahora estamos buscando hacer lo bueno, y es buscar de Dios, servirle a Dios y ver que en nuestra vida hay un verdadero cambio. Sí, porque nuestros hechos ya no son los mismos, nuestra forma de hablar ya no es la misma, la música que escuchamos ya no es la misma música de antes. Nuestras amistades, aunque están ahí, pero ya no tenemos un vínculo, ya no hay una amistad muy estrecha, porque es mala influencia, y empezamos a tener amistades con hermanos de la iglesia que nos hablan de la Biblia, que nos hablan de servir en la obra, nos hablan de muchas cosas buenas. Por eso dice la Biblia: el que hurtaba ya no robe más, sino que trabaje haciendo el bien con sus manos. O sea que el Señor nos pide una conversión verdadera, porque Él nos ha dado un regalo muy grande, nos ha regalado a su Hijo. Porque de parte de nosotros el pecado es la muerte, y el que se muere sin Cristo, el que se muere en pecado, aunque estuvo 15 años en la iglesia, pero si se murió en pecado, lo siento mucho. Peor si escuchó el evangelio, mayor condenación. Es peor. Por eso dice la Biblia: el que peca de haber conocido la verdad, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y hay un montón de evangélicos en el mundo que volvieron a la borrachera, volvieron a las parrandas, a las tradiciones, y ahí andan. Ya no hay aquel Dios te bendiga, ya no, Dios. Hermano, qué triste, qué triste. Pudimos haber estado en el púlpito, danzando, llorando en el altar, predicando si es posible, liderando si es posible, pero si estamos en pecado, no hay esperanzas de salvación. Hay mucha gente así, amado hermano, mucha gente que fue líder, hoy está perdido sin Cristo. Es una barbaridad, es algo que impacta. Pero hermanos, el Señor todavía nos está llamando. El Señor todavía nos está dando una oportunidad para que vengamos a Él y enmendemos nuestra vida. Él dice: venid luego y estemos a cuenta. No importa cuál sea tu pecado, si es rojo, yo los voy a convertir en blancos. Pero estemos a cuenta y ven rápido, no lo pienses. Ay, es que yo voy a ir a la iglesia algún día, hermano. Primero voy a cambiar. ¿Qué cambiar si la gente no cambia? Vamos a la iglesia y no cambiamos. ¿Sí? Estamos en la iglesia solo porque Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia, porque para que merezcamos estar en la iglesia, lo siento, nadie merece, pero Dios es bueno. El amor de Dios es incomprensible. No existe otro amor más grande que el amor de Dios. No hay. Hay un versículo
En este mismo libro, que es el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, aquí está la evidencia del amor de Dios para nosotros los seres humanos. Es que dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Impresionante. A mí me impacta ver esos versículos, porque allí nos está diciendo que de esta manera es que Dios nos ama. Sí. O sea que si nosotros fuéramos perfectos, sin pecados, aún así Cristo no tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese verso dice: aún, porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no merecía morir en la cruz, para nada. Él es santo, siempre ha sido santo. Pero Él murió en nuestro lugar para que nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación. Amado, quizás haya alguien en casa que muchas veces se le ha hablado de Jesucristo, pero los negocios de la vida, la ambición, los afanes lo alejan de Dios. Hay muchas personas así. Ay, ora por mí, hermano. Y cada vez que lo miramos: ay, hermano, ahí le encargo sus oraciones, hermano. Es que yo viera que Dios me ha bendecido con un negocio muy grande, ya no me queda tiempo, pero hermanito, ay, ora por mí. ¿Por qué no va mejor él y ora? Sí, la búsqueda de Dios es algo personal. Podemos orar por usted, pero vaya a la iglesia y ahí vamos a orar por su vida. Amén. No muy amén, pero la cosa es de que tenemos que activar una relación con el Señor, porque el amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande y la salvación es individual. Eso que porque su esposa va a la iglesia, su esposa es fiel en la iglesia, una persona que no falta a los cultos, que sirve, que ora, y tal vez usted escucha que su esposa ora en las noches. No porque usted duerme con esa mujer, usted se va a salvar también. Lo siento mucho, pero no es así. La salvación no es por amistad, no es por antigüedad, no es por cuello. No. La salvación se alcanza por una búsqueda personal. El amor de Dios ahí está. Usted no lo ve, pero el amor de Dios es como un lienzo que está sobre su familia, sobre su vida, sobre su matrimonio. Dios lo ha bendecido con su familia, esa linda familia que Dios le ha dado. Pero vaya a la casa del Señor y agradezca por lo que Dios le ha dado. Ese negocio es una gran bendición, pero sea estricto y ordenado, y aparte un tiempo para ir a darle gracias a Dios al altar. No solo vaya y pida oración o que mande su ofrenda. Es una bendición, ¿verdad? Orar por alguien es una bendición, hermano, pero aquí el punto es de que todos tenemos que buscar de Dios de forma personal. El amor de Dios todavía está vigente por un tiempo, no sé cuánto tiempo más, pero el amor de Dios está ahí sobre nosotros todavía. Llegará el momento en que la puerta se va a cerrar, el llamado se acabará. Dios te ve, se puede cortar también, porque cuando el arca que Noé construyó y se cerró, nunca jamás hubo oportunidad. La gente le rogaba a Noé para que abriera la puerta. Y Dios, como Dios vio que Noé era muy bueno, Dios se encargó de cerrar la puerta del arca. Eso dice la Biblia. Dios cerró la puerta y nadie pudo entrar. Hermano, hoy la puerta está abierta todavía. Es tiempo de que usted corra a Jesucristo y que comprenda de que solo en Jesucristo hay paz para el hogar, para el matrimonio. Solo en Jesucristo hay prosperidad espiritual, emocional. Solo en Cristo podemos hallar la esperanza para nuestra alma. Mi querido, lo bendigo grandemente. Le animo a que pronto pueda usted tomar la decisión de levantarse de forma personal y buscar del Señor Jesucristo. Lo bendigo con todo mi corazón. Agradezco estos minutos de su atención. Bendiciones y con permiso.